Hay un barrio silencioso en Tucson, Arizona, donde vive una mujer que ya ha perdido mucho más de lo que cualquiera debería soportar. A su madre, una mujer de 84 años, se la llevaron de su propia casa en plena oscuridad en mitad de la noche. El nombre de su esposo se convirtió en noticia mundial apenas 48 horas después de aquella desaparición. Una semana más tarde, agentes federales registraban su hogar. Ella ha sido testigo de cómo este caso lo devoraba todo a su paso sin piedad alguna. Y ahora el departamento del sheriff del condado de Pima ha vuelto a su calle. No traen una pista nueva. Están ahí por lo que ocurre justo frente a su puerta. Si este tipo de historias contadas con rigor y respeto por las víctimas te interesan, activa el me gusta y suscríbete al canal. Cada apoyo nos permite seguir investigando casos reales que merecen ser recordados. Y ahora sigamos con esta historia. Lo que van a escuchar a continuación se basa estrictamente en información verificada y reportada por fuentes oficiales con nombre y apellido. Entre ellas informes del Departamento del Sheriff de Pima, News 4 Tucson K. Quinto o a Newsweek USA Today y la revista People. Hasta el momento, el Departamento del Sheriff no ha identificado públicamente a ningún creador de contenido en relación con estas denuncias. Es importante aclarar que ninguna de las personas mencionadas en este relato ha sido acusada formalmente de ningún delito. Para entender por qué la denuncia por acoso presentada por Annie Guthrie es el giro más complejo que ha tenido el caso en semanas, hay que comprender dónde está situada ella dentro de esta investigación. Todo comenzó con una cena. Fue la noche del 31 de enero de 2026. Nancy Guthrie, de 84 años y vecina de Tucson, desde hacía 5 décadas cenaba en casa de su hija Annie y de su yerno Tommaso Cioni. Fue, según todos los testimonios, una velada de lo más normal. Una de esas reuniones familiares tranquilas que no suelen dejar huella en la memoria. Sin dramas, sin detalles memorables. Hasta que se convirtió en la última vez que alguien vio a Nancy Guthrie. Tras la cena, Tommaso Cioni se ofreció a llevar a su suegra de regreso a casa. Según los investigadores, Nancy llegó a su hogar en Catalina Foothills en algún momento entre las 9:30 y las 10 de esa noche. La hora exacta varía un poco en los primeros reportes. El sheriff Nanos mencionó a la cadena CNN las 9:30 o 9:45 en las primeras ruedas de prensa. Sin embargo, la cronología confirmada por el departamento sitúa su llegada más cerca de las 9:50. Cioni fue el último en verla. La acompañó a la puerta. Luego se marchó. La noche se cerró sobre aquella casa solitaria. Y antes del amanecer, antes de que alguien pensara en llamar, antes de que el silencio del teléfono encendiera las alarmas, algo sucedió allí dentro. Al día siguiente, Nancy no apareció en la transmisión en directo del servicio religioso que seguía cada mañana. Alguien de su congregación notó la ausencia y llamó a la familia. Sus parientes fueron a buscarla. Registraron la casa y los alrededores, pero no encontraron nada. Alrededor del mediodía, la familia marcó el 911. Los agentes del condado de Pima se toparon con una escena inquietante. El teléfono de Nancy seguía dentro de la casa. Sus medicinas fundamentales también estaban allí. Sin embargo, cerca de los escalones de la entrada descubrieron un rastro de sangre. Los análisis forenses confirmaron después que la sangre era suya. Además, la cámara Google Nest de la entrada había sido manipulada y desconectada. Alguien había ido a esa casa con un plan muy claro. El departamento del sheriff no tardó en llegar a una conclusión lógica. El sheriff Chris Nanos declaró a la prensa a los pocos días que creían que Nancy Guthrie había sido sacada de su hogar por la fuerza. La palabra que entró oficialmente en el registro fue secuestro. No se trataba de una mujer mayor que se hubiera desorientado o perdido. No era un caso de desaparición convencional. Las pruebas dictaban otra cosa. La sangre, la cámara saboteada. La medicación abandonada y el teléfono olvidado apuntaban a algo premeditado, algo dirigido específicamente contra ella. El sheriff Nanos insistió en que a su juicio el secuestro respondía a un objetivo deliberado. Calificó a Nancy como una adulta vulnerable por su edad y su movilidad reducida, aunque recalcó que no sufría ningún deterioro cognitivo. Según sus propias palabras, ella no podía caminar ni 50 yardas por sí misma. En entrevista con NBC Nightly News, el sheriff admitió que creían saber por qué habían hecho esto, y que todo apuntaba a que fue planeado aunque no estaban 100% seguros. Le preguntaron si había algún indicio de si fue un rapto al azar o un ataque dirigido. Su respuesta fue la misma que había dado antes. Estaban analizando todas las pistas, pero todavía no lo sabían con certeza. A pesar de la cautela, la implicación era evidente para todos. Quienquiera que llegara a esa casa no lo hizo por casualidad.
Sabía quién era Nancy. Conocía el barrio. Tenía una razón para estar allí. A los pocos días de la desaparición, la maquinaria mediática de un caso de alto perfil ya rodaba a máxima velocidad. Savannah Guthrie, hija de la desaparecida y rostro conocido del programa Today Show, se retiró de sus funciones en NBC para centrarse en la búsqueda. El FBI se unió oficialmente a la investigación junto a las autoridades locales de Pima. Al principio, el FBI ofreció $50,000 de recompensa por cualquier información que ayudara a encontrar a Nancy o a capturar a los responsables. Esa cantidad se duplicó a $100,000 el 12 de febrero, justo cuando la investigación cumplía su segunda semana de incertidumbre. Y fue entonces cuando el ecosistema de los podcasts y las noticias por cable encontró su primer punto de mira. En el podcast Drop Dead Serious, la periodista Ashley Banfield informó que una fuente policial le había dado un nombre: Tommaso Cioni, el marido de Annie Guthrie. Ese hombre que llevó a Nancy a casa la misma noche en que ella se esfumó. Según Banfield, él era el principal sospechoso. Cautelosa se cubría las espaldas sugiriendo que solo era una de las primeras hipótesis. Comentó que en estos casos la familia siempre es el primer objetivo. Lo calificó como curiosidad, no como prueba fehaciente. Sus fuentes policiales, según relató en su programa, apuntaban al yerno de Nancy Guthrie casado con Annie, la hermana de Savannah. Lo describió como, quizá el sospechoso número 1 en esta trama. Pero una vez que la etiqueta de sospechoso principal se pega a un nombre en un caso, así el daño ya está hecho. Poco después se llevaron el coche de Annie, no el de Tommaso, para analizarlo. El departamento del sheriff confirmó la incautación como mero protocolo rutinario. Para el 3 de marzo de 2026, tras haber exonerado oficialmente a toda la familia, la policía confirmó que devolvían el vehículo a Annie. Una noticia que apenas tuvo eco comparada con el estruendo de la incautación inicial. Aquel primer embargo, sumado a lo que soltó Banfield en antena, desató una tormenta de especulaciones sobre la pareja. Internet no es lento en estos casos. Y desde luego, no es nada amable. La respuesta oficial fue tajante. En plena rueda de prensa, el sheriff Nanos tachó de temerarias las palabras de Banfield. Aseguró que el departamento no tenía a nadie en su lista de sospechosos. A nadie. Admitió eso sí que al principio de cualquier investigación no se puede descartar a nadie por completo. Fue muy claro al advertir que es una irresponsabilidad decir que alguien es sospechoso cuando bien podría ser una víctima. Así según él funcionan estas cosas. Pero fue rotundo. No había ninguna persona de interés bajo el radar. Pidió a la prensa un poco de contención profesional. Sirvió de poco. En las semanas siguientes el acoso digital hacia Annie y Tommaso no paró. Para Annie Guthrie la situación ya era un infierno. Su madre no aparecía, su familia se desmoronaba y encima ahora cargaba con el peso de ser señalada como cómplice de su propia tragedia. Ella nunca hizo declaraciones de ese tipo. No había ni una sola prueba que sugiriera algo así. La policía no la señalaba, pero la sospecha flotaba en el aire creciendo, alimentándose de comentarios, chats en directo y foros turbios. Una semana después de la desaparición, los investigadores llamaron a su puerta. Fue la noche del sábado 7 de febrero de 2026. Varios agentes, incluyendo personal del departamento del sheriff del condado de Pima, llegaron a la residencia de la pareja, a unas 4 millas de la casa de Nancy. Registraron todo desde las 8 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. La revista People dio los detalles. Tracy Walder, exagente de la CIA y del FBI, explicó que antes de entrar, los investigadores probablemente pidieron permiso a Annie o consiguieron una orden judicial. O ambas cosas. Algo habitual en casos de esta magnitud. El comunicado policial sobre el registro fue breve, medido al milímetro. Según su versión, aquello no era más que parte del curso normal de la investigación. En un escenario donde Nancy fue vista por última vez en la casa registrada, y siendo el marido de la dueña el último en verla con vida, ampliar la búsqueda a esa propiedad era desde un punto de vista procesal lo más lógico. La policía siempre revisa el entorno de quienes están más cerca de la víctima. Es de manual. No es sospecha, es método. Así se arman los casos. Pero para Annie Guthrie, que acababa de perder a su madre, que no dejaba de recibir llamadas de periodistas, que salía en videos suplicando que Nancy volviera, tener a agentes federales en su salón no era un procedimiento abstracto. Era otra capa de dolor sobre una carga que ya era insoportable.
y pasó un sábado por la noche frente a todos sus vecinos en una calle que pronto se llenaría de cámaras ávidas de carnaza. Para el mundo digital aquel registro no era justicia, era contenido puro. El 16 de febrero de 2026, el sheriff Chris Nanos emitió un comunicado inusualmente directo, cargado de una urgencia y una emotividad que se alejaban mucho de la frialdad policial habitual en casos abiertos. Según dejó claro Nanos, la familia Guthrie, incluyendo hermanos y cónyuges, había sido descartada como sospechosa. Habían sido cooperativos amables. Eran sencillamente víctimas en todo esto. Pero no se quedó ahí. Añadió que sugerir lo contrario era cruel. Repitió con firmeza que eran víctimas. Punto final. Rogó a los medios que honraran su oficio, que informaran con un mínimo de compasión y profesionalidad. Aquellas palabras limpiaron el nombre de Annie, el de Tommaso y el de Savannah Guthrie. Aquello absolvió a Cameron Guthrie. No quedó rastro de sospecha sobre ningún cónyuge ni sobre el clan Guthrie al completo. Fue una exoneración pública oficial dictada palabra por el propio sheriff. Tiempo después, cuando en NBC News le preguntaron a Nanos por qué sintió la necesidad de dar una declaración tan inusualmente íntima, su respuesta fue tajante. Admitió que a veces olvidamos que somos humanos y que sufrimos. Y añadió que la compasión todavía cuenta. Para él, el deber de todo policía es alzarse como la voz de quienes ya no la tienen. Se negó a quedarse callado mientras otros despedazaban a inocentes. Al fin y al cabo, según él mismo, se preguntó, ¿no es ese el significado de la placa? El sheriff del condado de Pima se plantó frente a los micrófonos para defender públicamente a los Guthrie, una maniobra que ocurría mientras lideraba una de las búsquedas de personas desaparecidas más masivas que su departamento hubiera visto jamás. El mensaje era nítido. Sin embargo, en el ecosistema digital, lo que provocó no fue el silencio. Surgió la discordia. Una parte de la comunidad del True Crime aceptó las palabras de Nanos sin rechistar. Pero otros lo diseccionaron tratándolo como otra capa más de la investigación que debía ser interrogada y puesta en duda. Hubo quienes siguieron merodeando el barrio de Annie con sus cámaras y micrófonos movidos por una convicción inamovible. Creer que estar cerca del dolor es lo mismo que informar sobre él. Las cámaras no se apagaron solo porque el sheriff dijera que la familia era inocente. Esos lentes apuntaban hacia donde estaba la noticia. Y según la fría lógica del algoritmo, la historia todavía latía en Tucson. Para cuando abril se asomaba el caso de Nancy Guthrie, ya sumaba más de 10 semanas sin detenciones ni sospechosos confirmados. Seguía sin haber una resolución pública al enigma central. ¿Dónde está Nancy y quién se la llevó? El FBI había difundido en febrero unas imágenes de vigilancia. En ellas se veía a un hombre enmascarado acercándose a la puerta la noche de la desaparición. Los investigadores lo describieron con una estatura de entre 1,75 y 1,78 metros de complexión media con guantes y una mochila de senderista Ozark Trail, de 25 litros de las que solo vende Walmart. De los aproximadamente 16 guantes que la policía recolectó en los alrededores de la casa, un par hallado a unos 3 kilómetros de la escena del crimen contenía rastro genético de un hombre desconocido. Cotejaron ese ADN con la base de datos nacional CODIS del FBI. No hubo ninguna coincidencia. 0 resultados. Pero la trama de los guantes no se detuvo ahí. El 4 de marzo de 2026, el departamento del sheriff de Pima confirmó que el ADN de esos guantes pertenecía en realidad al empleado de un restaurante ubicado justo frente al lugar del hallazgo. Las autoridades aclararon de inmediato que ese trabajador no tenía ninguna relación con el caso. Aquellos guantes que alimentaron semanas de teorías en Internet y titulares nacionales resultaron ser una distracción sin valor en la búsqueda de Nancy. Mientras tanto, otras muestras de ADN recuperadas dentro del hogar de Nancy seguían bajo análisis en un laboratorio privado de Florida a la espera de resultados. Luego aparecieron las notas de rescate. El 3 de febrero, la familia recibió una supuesta exigencia: millones de dólares en Bitcoin a cambio de liberar a Nancy. El medio KGUN9 reportó de forma independiente que la cifra exigida ascendía a los 6 millones de dólares. Pasaron 2 fechas límite, el 5 y el 9 de febrero, sin que se confirmara ningún contacto real de los secuestradores. El 11 de febrero llegó una segunda nota, esta vez a TMZ, enviada aparentemente por alguien distinto. El remitente aseguraba no ser el captor, pero afirmaba conocer su identidad, pidiendo un Bitcoin que en ese momento valía unos $66,000 por la información.
El 6 de abril, justo el día en que Savannah Guthrie regresaba al programa Today tras 2 meses de ausencia, TMZ recibió nuevos mensajes de alguien que decía haber visto a Nancy con vida en Sonora, México. Pero el tono cambió pronto. Ahora alegaban que estaba muerta y exigían medio Bitcoin para revelar el lugar donde yacía. La familia Guthrie decidió pronunciarse sobre 2 de las notas que les llegaron directamente. En una entrevista cargada de emoción con Hoda Kotb emitida el 26 y 27 de marzo de 2026, Savannah confesó que creía que casi todas eran falsas. Aunque hizo una distinción importante. De las 2 notas a las que sí habían respondido, sospechaba que podían ser reales. Ella mencionó esos 2 mensajes específicos que decidieron contestar y explicó que se inclinaba a creer en su autenticidad. Profundizó en la teoría que los agentes manejaron desde el primer día. El secuestro fue por dinero. Una ambición alimentada por la presunción de riqueza que conlleva ser una figura pública tan destacada. Recordó una charla con su hermano. Él le dijo muy pronto que el móvil era el rescate, y que quizás Nancy fue el blanco debido a la fama de Savannah. Según confesó ante las cámaras, ella ya lo sabía. Pidió no creer que fuera así, aunque reconoció que sinceramente estaban a oscuras. No sabían nada con certeza. Jennifer Coffender, exagente del FBI, ya le había adelantado a Newsweek que la prioridad de los investigadores siempre fue el secuestro por rescate. Dinero a cambio de libertad. Esa fue la línea narrativa de todo el caso, según ella. Por eso instaron a la familia a salir en televisión y a publicar en redes sociales lanzando súplicas desesperadas. Todo aquello fue una coreografía orquestada con un solo fin. En abril surgió una grieta en la narrativa oficial cuando un alto mando del departamento del sheriff, cuya identidad permanece en las sombras, confesó al Daily Express de Estados Unidos algo perturbador. La unidad de homicidios estaba siendo debilitada a propósito mediante una falta de personal planificada. Este oficial describió un ambiente de silencio sepulcral en las oficinas, asegurando que 2 detectives veteranos habían sido apartados para traer agentes sin experiencia. Sugería que alguien desde dentro estaba saboteando el curso de la justicia. El departamento, fiel a su política de hermetismo, evitó cualquier tipo de declaración pública sobre estas acusaciones de corrupción interna. Por su parte, el sheriff Nanos insistía ante los medios en que la investigación seguía viva, palpitante, y que para nada se trataba de un caso archivado o estancado. Afirmó con rotundidad que tenían pruebas sólidas sobre la mesa y que no tenían la más mínima intención de rendirse en esta búsqueda. Pero había un enigma que los investigadores tenían marcado a fuego. El 11 de enero de 2026. Entender por qué ese día es crucial requiere mirar de cerca los rastros digitales. Cuando los expertos trabajaron con Google para rescatar lo que quedaba de las grabaciones de la cámara Nest de la familia, surgió una pista confusa. Al principio, Google señaló que una de las capturas del sospechoso enmascarado podría ser del 11 de enero, exactamente 20 días antes de que se produjera el secuestro. Aquello lo cambiaba todo. Sugería que el captor no actuó al azar, sino que estuvo vigilando la propiedad semanas antes del ataque. Sin embargo, poco después el gigante tecnológico dio un paso atrás y retiró esa afirmación tan tajante. Informaron a los detectives de que era imposible vincular esa imagen específica al 11 de enero o a cualquier otro día del calendario con total seguridad. Nanos explicó a medios como NBC y Call que, aunque Google lanzó esa fecha como una posibilidad inicial, luego decidieron desmentir su propio hallazgo. Pero la duda ya estaba sembrada. Pese a la rectificación de Google, el equipo de investigación se negó a soltar esa fecha por completo. En marzo, Nanos declaró a KLD que seguían convencidos de que algo ocurrió aquel 11 de enero basándose en los análisis digitales y del equipo técnico realizados por el FBI, aunque admitió que todavía navegaban en el terreno de las conjeturas. Se guardó los detalles. Se negó a decir qué pruebas los mantenían atados a ese día, limitándose a señalar que era un cabo suelto que seguían intentando atar. No podía poner la mano en el fuego, admitió, y asegurar que alguien estuvo ahí a tal hora exacta. Sus palabras evidenciaban la fragilidad de la pista. Los vecinos de la zona confirmaron que los agentes federales anduvieron pidiendo los videos de sus cámaras de seguridad de ese 11 de enero, pero el resultado fue frustrante. No apareció absolutamente nada sospechoso. Incluso la familia Guthrie, en un comunicado desesperado el 21 de marzo, pidió a los habitantes de Tucson que hicieran memoria sobre lo que hicieron o vieron durante ese periodo específico. Hasta hoy nadie sabe con certeza qué pasó realmente ese 11 de enero. Si es que pasó algo. El caso no estaba muerto, pero la falta de avances tangibles era desesperante. No había ni una sola detención a la vista.
Mientras tanto, Tucson, esa ciudad del desierto que suele ser tranquila, se convirtió de pronto en el epicentro de un circo mediático donde la prensa nacional y los entusiastas del crimen real esperaban cualquier señal. El contenido de crímenes reales en Internet ya no es un pasatiempo de unos pocos. Es una industria voraz que mueve millones. Cuando desaparece alguien como Nancy Guthrie, madre de una presentadora famosa, en lo que parece un secuestro de manual, el interés se dispara. Notas de rescate, un tipo con máscara captado por las cámaras y una recompensa de $1 millón. Era el escenario perfecto. El algoritmo premia la insistencia. Estar allí en el lugar de los hechos se vuelve un negocio rentable porque las vistas suben, los suscriptores llegan y los patrocinadores sueltan el dinero. Si un creador logra que su voz sea la referencia en un caso de este calibre, construye una audiencia fiel que lo seguirá durante años, incluso cuando el resto del mundo haya olvidado la noticia. Es una realidad cínica. Para el contenido, un caso sin resolver vale mucho más que uno que se cierra rápidamente. El final de una historia es su muerte. Un caso abierto, en cambio, es un motor que genera dinero y teorías de forma indefinida. Hay que decir que no todo fue basura mediática. Algunos canales aportaron análisis profundos y serios sobre la desaparición de Nancy. Analistas independientes contrataron a expertos en ADN, antiguos agentes de la ley y peritos forenses para diseccionar cada detalle. Existieron espacios que informaron cada día con un rigor envidiable, basándose solo en hechos y fuentes verificadas, respetando el dolor de la familia. El mundo del crimen real no es uniforme. En él conviven voces éticas con personajes que solo buscan el impacto fácil y el clic rápido. Y esa línea divisoria es fundamental, especialmente cuando hay personas reales sufriendo mientras su tragedia se convierte en entretenimiento. Sin embargo, en Tucson las cosas se salieron de control. La pantalla no fue suficiente, y algunos creadores decidieron personarse en el vecindario de Nancy para grabar. Hubo quienes llamaron a las puertas de los vecinos o hicieron transmisiones en vivo de varias horas desde los puntos clave del caso, rompiendo la paz del lugar. El departamento del sheriff ya había pedido calma, rogando a los grupos de búsqueda independientes que dejaran trabajar a los profesionales. La familia jamás pidió que los grabaran, y los vecinos, por supuesto, no tardaron en reaccionar ante la invasión. Antes de continuar, detengámonos un momento a reflexionar. ¿Hasta qué punto la atención mediática ayuda a resolver un caso? ¿Y en qué instante se transforma en una forma más de violencia contra la familia de la víctima? Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Las quejas formales comenzaron a amontonarse en las oficinas de las autoridades. El acoso en los barrios donde vivían Nancy, Annie y Tommaso cruzó un límite ético y legal que los residentes no estaban dispuestos a tolerar ni un minuto más. La señal de que la tensión había explotado no vino de la policía, sino de una reunión vecinal en la comunidad donde Nancy vivió durante décadas. En Catalina Foothills, donde el hogar de la mujer desaparecida aún permanece como un monumento al misterio, la paciencia se agotó. Antes del 13 de abril, los vecinos se juntaron para ver cómo frenar el caos que se había instalado en sus calles. El departamento del sheriff del condado de Pima acudió a esa cita y, según los informes de KVOA del 13 de abril de 2026, la queja fue unánime y muy directa. Un creador de contenido en particular estaba acosando de forma sistemática a las personas de la zona. No es una interpretación. Acoso fue el término exacto que utilizó el reporte de noticias para describir lo que estaba ocurriendo en Tucson. Los vecinos denunciaron a un creador que hostigaba a los residentes. No era prensa ni una caravana mediática, sino una persona dedicada a producir contenido. O al menos un comportamiento persistente ligado a su operación, lo cual empujó a los habitantes de esta tranquila comunidad a denunciar formalmente el problema ante las autoridades durante una junta vecinal. El encuentro fue serio y cargado de tensión. La presencia policial en aquella reunión vecinal no fue un accidente. El departamento ya gestionaba la difícil tarea de investigar en una calle que, tras más de 10 semanas de la desaparición de Nancy, se había vuelto un triste espectáculo mediático. Se prohibió estacionar en las zonas cercanas a la casa Guthrie. El sheriff pidió calma y espacio para que los investigadores pudieran trabajar sin interferencias externas. Y ahora los propios vecinos daban la alarma. Esa fue tan solo la primera denuncia. La segunda llegó desde otro barrio y otra calle, enviada directamente por un miembro distinto de la familia Guthrie. Annie Guthrie presentó una queja formal ante el sheriff por los creadores de contenido que merodeaban cerca de su propio hogar. Es un hecho verificado, confirmado por las autoridades y reportado por KVOA News 4 Tucson el 13 de abril de 2026, corroborado por Newsweek y USA Today poco después.
Annie Guthrie, la hija de Nancy y pieza clave, esposa de Tomás Occhioni, es una ciudadana privada que ha sufrido el trauma por la desaparición de su madre, el registro de su casa y meses de rumores crueles en Internet. Ella fue quien acudió al departamento del sheriff para denunciar formalmente el acoso. Es un paso que nadie desearía tener que dar en medio de tal dolor. La naturaleza exacta de lo que ella describió en esa denuncia oficial no se ha hecho pública. Las autoridades no han detallado los incidentes específicos que Annie decidió reportar. Ningún creador de contenido ha sido señalado públicamente por la ley como el objetivo de tales quejas. Lo confirmado es que el acoso ocurrió en el barrio de Annie y Tommaso en Tucson, lejos de la comunidad de Catalina Foothills donde vivía su madre. Es fundamental detenerse a pensar en lo que esto significa. Annie Guthrie no es una figura pública, ni buscó las cámaras. Ella es ante todo una hija. Vive atrapada en una investigación de secuestro que no termina sin una resolución que le dé paz. Sin respuestas y sin el cierre que le permita retomar una vida normal. El tiempo parece haberse detenido para ella. Lo que enfrentó cerca de su casa fue tan grave y persistente que no se limitó a pedir respeto en Internet. Fue algo que superó cualquier límite de la decencia. No emitió comunicados ni llamó a la prensa. Ella fue directamente a la oficina del sheriff a pedir ayuda. Utilizó el mecanismo legal disponible para cualquier ciudadano que sufre acoso. Exigió que el gobierno interviniera de una vez. Esa es una decisión de gran peso. No es algo sutil ni mucho menos pasivo. Refleja una angustia que tiene nombre legal. Y Annie Guthrie le dio ese nombre al poner su testimonio por escrito ante la ley. Savannah Guthrie, en una emotiva entrevista para el programa Today, describió las especulaciones sobre su familia como algo simplemente insoportable de llevar. Aseguró que esos rumores crueles sobre sus hermanos solo añadían capas de dolor a un sufrimiento ya inmenso. Confesó que no lo entendía, que nunca lo haría y que se había quedado sin palabras ante tanto. Si esa es la cara pública del costo de los rumores, la versión medida y televisada de la tragedia, entonces cabe preguntarse, ¿cómo será la versión privada de ese dolor? Esa que se entrega al sheriff un martes cualquiera por la tarde, está mucho más cerca de la realidad que cualquier otra cosa. La respuesta de las autoridades ante las quejas de los vecinos y de la propia Annie fue exactamente la misma para ambos. Más patrullas y una presencia policial visible en ambas zonas. El departamento confirmó estos hechos directamente a la prensa local. El aumento de la vigilancia se debió estrictamente a esas denuncias. La confirmación oficial fue clara y tajante. No fue un trámite burocrático. Fue un departamento redirigiendo recursos, tiempo de sus oficiales y horas de servicio de sus vehículos hacia 2 barrios residenciales por quejas de acoso, en medio de un caso que ya devora el esfuerzo de cientos de investigadores especializados. Vale la pena analizar esa balanza de recursos públicos. Para febrero de 2026, más de 400 investigadores estaban asignados al caso de Nancy Guthrie por completo. Se procesaban entre 40 y 50 mil pistas distintas. Las pruebas de ADN eran constantes y el trabajo en el laboratorio no se detenía. Se revisaban videos de vigilancia y se seguían hilos en todas las direcciones posibles. Cada agente que patrulla un barrio por acoso es un agente que no está verificando una pista del secuestro. Cada coche patrulla vigilando la calle de Annie es un recurso que no busca pistas sobre una desaparición que el departamento sigue intentando resolver. Reforzar la vigilancia no fue algo exagerado. Responder a denuncias de acoso es una labor vital de la policía. Proteger a los ciudadanos, especialmente a aquellos que están atravesando un duelo. Personas señaladas públicamente por actos que no cometieron y que viven bajo el ojo constante de una comunidad armada con cámaras. Eso es exactamente lo que la policía local enfrentó y debe gestionar. Pero el dilema de los recursos es una realidad innegable. Esto es lo que la presencia del crimen real dejó en Tucson en abril de 2026. Ni una sola pista determinante. Ningún testigo que diera un paso al frente porque un directo en redes le refrescara la memoria. 2 barrios residenciales, 2 grupos de patrullas y una denuncia formal por acoso de la hija de la mujer que todos dicen buscar. Jennifer Coffin Duffer, exagente del FBI, quien ha sido una de las voces más autorizadas y constantes de las fuerzas del orden, analizando el caso de Nancy Guthrie en diversos medios a lo largo de toda esta investigación. Habló sobre la fractura en la opinión pública cuando Newsweek la buscó para comentar sobre el aumento del patrullaje. Según ella, habría quienes se mantendrían neutrales.
otros los que no toleraban el caos ni la presencia de ciertos creadores, ni que los interrogaran o acosaran por así decirlo. Y luego estaba el grupo que apoyaba todo aquello convencidos de que al menos así nadie se olvidaría de Nancy Guthrie. Es un análisis crudo y honesto de la tensión real que late dentro de esta historia. En un lado de la moneda, vecinos y familiares para los que el crimen real se ha vuelto una intrusión, un hostigamiento, un recordatorio diario de que su luto es solo material de consumo. En el otro, seguidores que están convencidos de que el análisis incansable, los videos y la vigilancia constante, esa negativa a dejarlo pasar es lo único que mantiene la presión institucional sobre un caso que no ha tenido arrestos en más de 10 semanas. Coffin Duffer no le dijo a Newsweek qué bando tenía la razón. Se limitó a describir la realidad. Ambas verdades coexisten de manera simultánea. La comunidad del crimen real ha logrado en cierta medida que el nombre de Nancy Guthrie siga vigente mientras la investigación no ofrece ningún titular revelador. Esa cobertura sostenida cumple una función vital en casos que de otro modo se desvanecerían. Y al mismo tiempo, Annie Guthrie denunció acoso ante el sheriff. Todo sucedió en la misma calle, en la misma investigación y a la misma familia. Esto es lo que el mundo del crimen real cree de sí mismo, visto de forma generosa. Que la atención pública constante sobre un caso mantiene la presión sobre los investigadores, evita que el expediente se enfríe en el registro público, y puede hacer que surjan testigos que de otro modo no hablarían. Existe un precedente histórico para este argumento. Hay casos que se han reabierto y testigos que aparecieron porque un podcast o un canal insistió en una historia que los noticieros ya habían dejado atrás hace tiempo. Ese impacto es real. No es algo imaginario. Es de las pocas cosas genuinamente constructivas que esta comunidad puede lograr. Pero miren lo que ocurrió en Tucson. Esa misma familia a la que el mundo del crimen real dice querer ayudar. O para ser exactos, un miembro de esa familia que no solicitó ayuda ni invitó a las cámaras, y que tras meses viendo su nombre en teorías que el propio sheriff llamó temerarias acudió a la ley para exigir un alto. Annie Guthrie no se puso frente a una cámara para pedir privacidad. Ella presentó una denuncia formal ante el departamento del sheriff del condado de Pima. Utilizó el canal oficial que cualquier ciudadano tiene contra el hostigamiento. Solicitó que el gobierno interviniera a su favor contra una comunidad que está convencida de actuar por su propio bien. La ironía de la situación es abrumadora. Gran parte de la comunidad del crimen real justifica su estancia en Tucson alegando que son defensores de los desaparecidos. Dicen ejercer un activismo por delegación. Aseguran estar ahí para que Nancy no sea olvidada. Para presionar. Para que este caso no desaparezca de la conversación nacional. Y la respuesta oficial y directa de un familiar de esa persona desaparecida fue llamar al sheriff para pedir sencillamente que se marcharan. Ese choque entre el propósito declarado y cómo se vive realmente es lo más revelador que ha pasado en este caso en semanas. No fue un hallazgo forense, ni una nota de rescate, ni un sospechoso nuevo. Fue una hija acudiendo a las autoridades para decir «basta». Y el departamento respondió enviando patrullas a vigilar su vecindario. Esto también plantea una pregunta difícil, una que esta comunidad rara vez se hace. ¿Qué es lo que realmente desea la persona a la que dicen ayudar? Annie Guthrie nunca pidió cámaras frente a su hogar. Jamás solicitó directos en su calle. No ha emitido ningún comunicado invitando a los creadores de contenido a vigilar su barrio en nombre de la justicia. Esa suposición de que la familia lo quiere, de que están agradecidos por ello, que ellos vean este acoso como una forma de apoyo, incluso cuando invade su intimidad, es un error de base. Es una idea que la comunidad del crimen real dio por sentada. Lo hicieron a gritos y, lo que es peor, sin preguntar a los implicados. Hay un sector de este grupo que sí ayuda. Llaman al FBI, analizan videos con calma y comparten datos con gente de Arizona que pueda saber algo, siempre con el respeto que la familia pidió. Esa faceta de la comunidad cumple una labor real y necesaria. Pero luego está la otra cara. La que se planta frente a la casa de Annie Guthrie, obligándola a ir a la oficina del sheriff a pedir auxilio. No hay nombres de sospechosos. Nadie ha sido arrestado. Punto. El tipo enmascarado que se ve en las cámaras cargando una mochila muy específica y usando guantes dejó su ADN en la escena. Pero al cruzarlo con la base de datos nacional no hubo suerte. No hay identidad. Y el $1.000.000 que la familia ofreció en febrero de 2026 sigue acumulando polvo. Los laboratorios siguen analizando los restos hallados en la casa de Nancy. C.C. Moore, experta en genealogía genética,
declaró a Brian Entin en News Nation que la policía debería volver a esa casa en busca de más muestras. Según comentó, ella misma le costaba creer que no hubiera más rastro genético de ese sujeto en la escena del crimen. Esperaba, dijo con sinceridad, que los investigadores estuvieran examinando cada objeto de esa casa con lupa. Moore aclaró que un análisis forense de este calibre no se hace en una tarde. Lleva un tiempo considerable, especialmente si al principio se recogieron cientos de muestras. El volumen de trabajo es sencillamente enorme. El 6 de abril de 2026, Savannah Guthrie volvió a aparecer en el programa Today tras 2 meses de silencio. Su regreso provocó que Jennifer Coffin Duffer publicara en redes un mensaje directo para el hombre de la máscara. Savannah había vuelto sonriendo y vestida de amarillo. Coffin Duffer escribió que ella no había perdido su fuerza. Sentenció que resultaba reconfortante ver que aunque el tipo del porche se había llevado a su madre, no había podido con su espíritu, que en definitiva no había ganado. Mientras tanto, la familia insiste a la gente de Tucson: no se olviden de Nancy. En marzo, Savannah publicó un comunicado en el que pedía casi desesperadamente que nadie mirara hacia otro lado. ¿Alguien sabe lo que pasó? Quizás alguien tenga un detalle, algo que parece insignificante, pero que podría ser la pieza clave. Una revisión de cámaras, diarios, mensajes de texto. Cualquier cosa que vista ahora resulte extraña. Si alguien sabe algo, lo que sea, sobre el paradero de Nancy Guthrie, debe hablar. Pueden llamar al FBI al 1-800-225-5324. También hay una web, tips.fbi.gov, o el número del sheriff de Pima, 520-35149. La línea anónima 88 también está abierta. Ver a creadores de contenido metidos en casos activos no es nada nuevo. Lleva años pasando. Lo que ha cambiado radicalmente es la velocidad del alcance y sobre todo el dinero que hay detrás. Antes grababan en su cuarto con material de archivo. Ahora se suben a un avión y transmiten desde la misma cinta policial. Hay gente haciendo directos de horas justo frente a las casas de las familias de las víctimas. El sistema de las plataformas digitales, tiempo de visualización, suscriptores, clics, fomenta esto. El dinero de la publicidad premia estar ahí en el fango lo más cerca posible de la tragedia. Cuanto más cerca estás del dolor, más te empuja el algoritmo hacia arriba. ¿Ayuda esa cercanía o solo estorba? No hay una respuesta clara. Coffin Duffer fue muy honesta al respecto. Todo depende, según ella, de dónde estés parado. Si eres un espectador en otro estado que no quiere que la noticia muera, ese contenido es tu único vínculo con el caso, tu forma de no olvidar. Pero si eres Annie Guthrie y ves que espían tu calle y graban tu puerta durante meses mientras lloras a tu madre, y encima tienes que aguantar acusaciones falsas que el sheriff tuvo que desmentir públicamente, entonces ese contenido es lo que finalmente te obliga a ir a un juzgado a denunciar el acoso. El problema es que no hay leyes que controlen este caos de forma efectiva. Las leyes actuales contra el acoso se escribieron cuando la gente se plantaba fuera de una casa por morbo, no por un cheque. Pero en este nuevo mundo las reglas han cambiado. Grabar en el barrio de Annie es un modelo de negocio. Más tiempo en directo significa más material producido. A más videos, más visitas. A más visitas, más dinero para el bolsillo del creador y para la plataforma. Es una maquinaria implacable. Esa mujer que atraviesa su duelo tras las paredes de esa casa no es una participante de la transacción. Ella es en sí misma la mercancía. El departamento del sheriff del condado de Pima está desplegando ahora recursos de patrulla en una investigación activa por secuestro. Se han movilizado hacia 2 barrios residenciales con un solo fin: proteger la intimidad de una familia rota frente a esa comunidad de contenido que dice luchar por su justicia. Esa sola declaración debería obligar a toda esta industria a detenerse, en seco. Y por mucho tiempo, la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie entra ya en su 3er mes, y ninguna de las preguntas cruciales tiene respuesta aún. ¿Dónde está Nancy? ¿Quién se la llevó? ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? Tras la partida de Tomás Occhioni aquella noche de finales de enero, la policía sigue trabajando. El FBI no se ha retirado. Se siguen procesando muestras de ADN. Cada pista, por pequeña que sea, se rastrea hasta el final. El sheriff Nanos se ha negado a pronunciar la palabra frío. La familia tampoco acepta ese término. Y mientras tanto, en algún lugar de Tucson,
en una ciudad donde los vecinos discuten en reuniones de consorcio sobre creadores de contenido, donde una hija desesperada denunció acoso ante el sheriff. Allí donde las patrullas ahora rodean dos vecindarios que deberían estar en paz, hay alguien que sabe algo, probablemente más de una persona. Quizás alguien que ha estado guardando un dato durante meses sin darse cuenta de que esa pieza es la que hace que todo encaje. También está esa comunidad más amplia del sur de Arizona, a la que la familia Guthrie se dirigió específicamente en su comunicado de marzo. No buscaban a la audiencia del crimen real. No apelaban a los medios nacionales, sino a la gente que vive allí en el lugar de los hechos. A quienes pasaron por la calle de Nancy en enero, a quienes trabajaban en el Walmart donde se vendió esa mochila Ozark Trail específica, o a quien vendió unos guantes negros. Alguien que notó un coche extraño aparcado en una calle silenciosa antes del 1 de febrero, y lo archivó en su mente como algo sin importancia. Esa es precisamente la comunidad que esta investigación todavía necesita desesperadamente. Y es a ellos a quienes hablaba la familia Guthrie. Su comunicado de marzo no fue un texto frío redactado por un publicista para la prensa. Fue un grito de auxilio de personas que siguen atrapadas en esto, que no se rinden, y saben que solo la información pondrá fin a la agonía. Ni videos ni transmisiones en vivo. Nada de eso importa ahora. Información real. De esa que llega a una línea de pistas o a un agente del FBI. Datos de alguien que trabajaba en aquel Walmart en enero. Y recuerda un rostro sospechoso, o de alguien que vive a 3 kilómetros de Nancy, y tiene grabaciones de seguridad que aún no se ha detenido a revisar. Esa es la petición. Eso es lo único que este caso requiere para resolverse. Si tienes algo, lo que sea, una grabación, un recuerdo, una observación que te inquieta, una conversación que te ha dado vueltas desde entonces, llama al 1-800-FBI-TIPS o al 520-3514-988. Nancy Guthrie sigue desaparecida. Han pasado ya más de 2 meses desde aquella noche en que se la llevaron, y cada día que transcurre sin respuestas pesa un poco más sobre quienes la esperan. Este documental ha sido producido con fines exclusivamente informativos y educativos. Toda la información presentada proviene de fuentes públicas verificadas. Ninguna persona mencionada en este relato ha sido acusada o condenada por ningún delito hasta la fecha. Annie Guthrie y Tommaso Cioni fueron exonerados formalmente como sospechosos por el sheriff Chris Nanos el 16 de febrero de 2026. La identidad de los creadores de contenido referenciados en las denuncias presentadas ante las autoridades no ha sido revelada públicamente por la policía, y en esta producción no se nombra ni se implica a ningún individuo de forma específica. Si posees cualquier información que pueda ayudar a localizar a Nancy Guthrie, por favor actúa. Contacta al FBI al 1-800-225-5324. Envía tu pista a tips.fbi.g o v, o comunícate con el sheriff del condado de Pima al 520-351-4988. Antes de cerrar, te pedimos algo muy sencillo. Si esta historia te movió por dentro, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. De esa forma estarás presente cuando haya novedades sobre el caso de Nancy y podrás acompañarnos en los próximos casos que investigaremos juntos. ¿Crees que alguien en algún lugar guarda el dato que todavía puede llevar a Nancy a casa? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Nos vemos en el próximo caso. Hasta entonces, cuídate, mantén los ojos abiertos y recuerda que cada memoria cuenta.